días, buenas tardes a todos los que estáis aquí colgados al Facebook de Geografía Humana y los que estáis conectados también en el... Hoy es el turno de una nueva serie de jueves geográficos que empieza con el año 2021 y el que estrena actualmente, que va a estrenar este jueves geográfico es el doctor Ignacio Alonso Velasco, compatriota nuestro de Martín, Checa y mío, de España. Lo voy a presentar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Interamericana del Desarrollo, maestro en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid y por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y es doctor en Geografía por la Universidad de Quintana Roo. Me parece que ha hecho un cambio de carrera y pasó del Derecho a la Geografía. Sus líneas de investigación son Geografía Política, Ciencia Política, Frontera, un tema muy geográfico, y Derechos Humanos. Es presidente de la Asociación de Egresados del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo y directivo de la Asociación Mexicanos de Corazón. Luego nos explicará un poco de qué va esta asociación. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro que vamos a presentar hoy, que se titula Conflicto de límites territoriales en la península de Yucatán, publicado en 2020 en la editorial Plumas Negras, y que es producto de su tesis doctoral que fue presentada, si no he entendido mal, hace un año en Quintana Roo, ¿verdad? Finalmente tiene también varios artículos, entre ellos destaca uno muy reciente que está publicado en la revista Terra, que se titula Diseño de un modelo de asociación para lograr la gobernanza local en 5 municipios mexicanos en disputa territorial. El hecho de que estemos invitando a Ignacio Alonso no es solamente porque sea compatriota nuestro, sino porque sus temas son muy poco abordados dentro de la geografía humana que se está practicando en la licenciatura de la UAM Iztapalapa. El tema de los conflictos de límites, el tema de los temas jurídicos asociados con límites territoriales entre municipios, entre estados, entre comunidades, es el pan de cada día en México. No hay manera de resolver. No creo que haya ninguna instancia que se atreva realmente a resolverlo. Y tiene interés en muchos aspectos, desde el punto de vista político, de forma innegable. Porque siempre poder asignar un territorio a un municipio conlleva problemas no solamente políticos, sino también de carácter económico, social. Y tiene el particular que nos va a mencionar, el de Yucatán, tiene un particular enfoque geográfico e histórico que creo que también nos es de mucho interés dentro de la carrera. No voy a decir nada más, creo que es el turno de Ignacio Alonso que nos presente su tema y adelante cuando quieras. Excelente, pues muchas gracias por la presentación, gracias a ti, a Martín, por la invitación para estar hoy con vuestros alumnos, compartiendo pues sí el resultado de mi tesis doctoral en geografía. Efectivamente, en donde abordo un tema que elementos previos que yo ya tenía de derecho, de políticas públicas, que es un tema, como dices, que permite esa visión multidisciplinaria. Bueno, pues antes de empezar, pues para complementar la presentación que acabas de decir de mí, pues sí, efectivamente, comentarles que estuve estudiando mi doctorado de Geografía en la Universidad de Quintana Roo, gracias a una beca de CONACYT, porque es un posgrado de calidad, y estuve pues 4 años dedicado de manera exclusiva al estudio de este tema del conflicto de límites territoriales en la península de Yucatán. Hoy en día pues ya esa tesis está transformada en libro y es lo que les vengo a presentar. Efectivamente presido la Asociación de Egresados del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, que es donde estudié mi maestría, en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid.
Presido también estoy dentro de la directiva de la Asociación Mexicanos de Corazón, que precisamente la estamos creando para luchar por los derechos de todos los mexicanos, en especial de los mexicanos naturalizados, que no elegimos nacer en alguna otra parte del mundo, pero sí decidimos venir a vivir a México, decidimos naturalizarnos y no merecemos tener menos derechos que los mexicanos por nacimiento. Entonces luchamos básicamente porque todos tengamos los mismos derechos independientemente del lugar de nuestro nacimiento. Y bueno, pues habiendo presentación, a modo de menú de un restaurante, quiero comentarles cuáles van a ser los platillos que van a degustar si deciden leer este libro. Consta de un total de 8 capítulos. En el primero lo que hago es constatar cómo ayuda la geografía política al arte de gobernar. Sí, porque dentro de la geografía, la subdisciplina en la cual yo me sumergí es esta, la geografía política. Lo que hago es combinar la geopolítica y la teoría del conflicto para poder analizar y documentar ese proceso territorial en particular. Yo al final del libro lo que planteo es una solución que no vendría a resolver lo que es el conflicto limítrofe en sí, pero sí las consecuencias negativas que se derivan de él, que es la falta de atención a la población que está viviendo ahí y que no se sabe muy bien a dónde pertenecen. La propuesta que yo planteo finalmente es la del asociacionismo municipal, figura muy en boga en otras partes del mundo, como en Europa, especialmente en España, en Alemania, Francia, donde yo demuestro que sí ha demostrado ser un modelo adecuado de gobernanza, y yo planteo la posibilidad de que aquí también pudiera funcionar mientras se decide de quién es ese territorio en disputa, pues más allá de si es tuyo o es mío, pues que sea nuestro, ¿no? Que lo podamos trabajar de. Y para eso pues está la figura del asociacionismo municipal también mexicana, vaya, es totalmente legal, poco explorada en México. El capítulo cuarto, lo que hago es caracterizar desde la geografía física, la geografía regional, el territorio en disputa, para saber dónde estamos parados y tratar de averiguar cuál es el motivo que origina esta disputa territorial. ¿Qué es lo que hay en ese territorio que despierta tanto interés por las autoridades de los estados que hace que luchen por él? En el capítulo quinto, este es el trabajo de archivo, trabajo de cartografía histórica. Aquí lo que voy a hacer es evidenciar cuáles han sido los hechos pasados, tanto desde el punto de vista jurídico como político, que trae consigo la existencia del actual conflicto. Porque para poder entender qué es lo que está pasando hoy, pues es necesario conocer lo que ha ocurrido en el pasado. Y para ello los mapas son fundamentales. ¿Dónde han estado tradicionalmente los límites territoriales al interior de la península de Yucatán? En el capítulo sexto, lo que hago es, lo que presento son los resultados de campo principalmente. Sí, yo me dediqué a realizar encuestas a la población, a entrevistar a autoridades y finalmente puedo hacer un diagnóstico de las condiciones de vida de la población de referencia y puedo analizar cómo les está impactando el hecho de estar viviendo en un territorio bajo indefinición jurisdiccional, que no se sabe muy bien a quién pertenece. Y ya, pues en la parte del libro lo que hago es presentar mi propuesta, que es el diseño de un modelo de asociación intermunicipal que pudiera satisfacer esas necesidades en concreto. Y en el capítulo octavo lo que hago es construir las variables que demuestran si se dan o no las condiciones necesarias en los municipios objeto de asociación, porque la literatura académica nos dice que hay ciertos elementos, ciertas variables que pudieran hacer que un municipio puede ser más propenso o menos propenso a asociarse y a medir a estos municipios para ver si reúnen las condiciones para ello. Ya os anticipo que tras esa medición pude comprobar que no se cumple parte de la hipótesis que yo planteo al principio de mi investigación, que es
elecciones que sí contaban, pero ciertamente tengo que decir que no es así, sobre todo debido al elemento de que no cuentan con el equipo de asesoramiento adecuado, estos ayuntamientos, que pudieran hacer entender a los gobernantes municipales las ventajas municipales. Es una figura un poco ajena a México y eso de que trabajan más cosas que estando trabajando de manera aislada. Y además, bueno, también hay que decir que otro inconveniente importante, no está perfectamente regulada la figura, sobre todo en el caso de Campeche, encontré varias lagunas e imprecisiones legales que hacen no sea viable. No obstante, esas deficiencias se pudieran subsanar mediante la contratación de los servicios de una consultoría especializada que yo mismo podría prestar para poder convencer a las autoridades municipales de que es útil que la figura de la asociación y corregir esos detalles que hay a nivel legal, tanto en Campeche como en Quintana Roo, para poder hacer pues, más amigable la figura. Bueno, pues habiéndoles presentado ya este índice, vamos a ir entrando en materia. Lo primero, pues ubicarnos en el mapa por medio de este esquema que elaboré. Que marca todo lo que es el territorio bajo indefinición jurisdiccional. Ese polígono rojo tiene una superficie de unos 10.200 kilómetros cuadrados, lo cual no es una cantidad menor de kilómetros. Para que se hagan una idea, es equivalente a la superficie del estado de Querétaro. Y bueno, pues dentro de esa franja tan grande, yo me concentré en mi zona objeto de estudio, va a ser el polígono de color amarillo, que tampoco es una superficie menor, estamos hablando de 5.000 y pico kilómetros cuadrados, viviendo casi 9.000 personas en 33 localidades. ¿Por qué elijo esta zona? Sentir más la presión derivada del conflicto territorial. Es la zona que se disputan, por un lado, el municipio de Otompe Blanco, que es de Quintana Roo, y por otro lado, el municipio de Calakmul, que pertenece a Campeche. En el caso de que Quintana Roo perdiera esta controversia constitucional, perdería aproximadamente un 20% de su territorio. Y todo es derivado. ¿Por qué se forma este polígono? Bueno, pues porque Quintana Roo consigue el punto PUT, el punto unional, es decir, el punto donde se unen los límites de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, está en un punto de verdad que le permite a Quintana Roo tener frontera no solo con Guatemala, sino con Belice. Mientras que Campeche, con el apoyo de Yucatán, pues consideran que no, que el punto donde se unen los límites de los tres estados está más al oriente y que le permite a Campeche alcanzar justo la frontera con Belice. Por lo tanto, Campeche y Yucatán consideran que Campeche tendría frontera no solamente con Guatemala, sino también con Belice. Ese es, digamos, lo básico para entender lo que les voy a explicar a continuación. Bueno, dentro de ese polígono se encuentran estas 33 localidades, que son las mismas si ven el mapa de la izquierda y el mapa de la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el mapa de la izquierda me lo da el Ayuntamiento de Calakmul, estableciendo todas esas localidades dentro del territorio de Campeche, por lo tanto, y el mapa de la derecha me lo da el Ayuntamiento de Otompe Blanco, y por lo tanto considerando que el mismo espacio geográfico, pero dependiendo de a qué autoridad local le consultemos, pues nos va a decir que se encuentra en una entidad federativa o en otra. Y las autoridades electorales abonan a la fusión.
aquí de nuevo comparo dos mapas, el mapa distrital de Campeche a la izquierda y el de Quintana Roo a la derecha. Este vuelve a ser el mismo espacio geográfico, vuelven a ser las mismas localidades. La diferencia es que el mapa de la izquierda es el distrito electoral 21 de Campeche, que coincide con el distrito electoral 13 de Quintana Roo. Pero son las mismas localidades, es el mismo espacio geográfico y esos distritos electorales a su vez se subdividen en secciones electorales, y en esa tablita les pongo a qué secciones campechanas con secciones quintanarroenses. Parece que las autoridades electorales resolver el problema del territorio. Bueno, pues vamos a tratar de buscar el origen de esta situación, ¿por qué se está dando? Para ello, pues hice un trabajo de cartografía histórica acudiendo a la mejor mapoteca del país, que es la mapoteca Manuel Orozco Iberra, buscando cartografía antigua que me permitiera ver dónde tradicionalmente han estado esos límites. Y bueno, pues aquí la mayoría de los, como el que les presento a continuación, nos dice que Quintana Roo es el que tiene frontera con Guatemala y con Belice, como lo pueden ver en esta imagen. Este mapa es del año 1907, por lo tanto, de principios del siglo pasado. Aquí tenemos otro mapa, que además es el que uso de portada para mi libro. Una vez más, le están dando la razón a la postura de Quintana Roo. Y este también es de principios del siglo pasado, emitido por la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos. Este mapa, un poco posterior, este es del año 1936, vemos una vez más que es Quintana Roo el que colinda no solamente con Belice, sino también con Guatemala. Este es de cuando estaba la gubernatura de Rafael Melgar en Quintana Roo. Además se ve muy bien porque cada estado tiene un color diferente. Se puede apreciar. Porque nos señala ya lo que es el territorio en disputa, el polígono que les mostré al principio. ¿Por qué se forma este polígono? Fíjense que dentro de ese polígono hay una serie de localidades. La postura de Campeche considera que tienen frontera con Belice, porque cuando de Campeche, allá en el año 1862, pues para ello era necesario que cumpliera con un requisito poblacional mínimo. Y para ello pues se consideraron toda una serie de localidades que están en esa franja en disputa como dentro del territorio de Campeche. Entonces ellos, con base a ese censo de población, que fue del año 1900, todas esas localidades le corresponden a Campeche. Y bueno, pues eso es lo que hace que se dibuje esa franja en disputa. Y bueno, pues igual que Quintana Roo tiene sus mapas a su favor, pues no quiero negarles que también Campeche o Yucatán, que al fin y al cabo son aliados en este tema, también tienen su propio mapa que respalda su postura. Y con base, aquí tienen el famoso mapa del año 1861, se elabora precisamente justo antes de la creación de Campeche, que fue constituido en el año 1862. Y aquí vemos que sí, que Campeche llega hasta el límite con Belice. Este mapa ha sido usado posteriormente, como ven a la derecha, en 1941, por parte de la Dirección General de Obras Públicas. Y bueno, pues este es el mapa que yo uso en la contraportada de mi libro, porque pues una forma de mostrar las dos caras de la misma moneda. Si consultamos la portada o la contraportada, vamos a ver dos versiones diferentes de cómo están los límites en la península de Yucatán. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que los mapas, a pesar de lo que puedan pensar algunos, no son objetivos, son una versión interesada de la realidad, que todo depende de quién esté subvencionando, pagando el mapa. El que paga manda, y el mapa va a decir lo que diga el que lo manda a elaborar.
Entonces tenemos mapas que soportan tanto el argumento de Campeche y Yucatán como la postura de Quintana Roo. Hay para todos los gustos. ¿Y cuál es el origen de toda esa confusión? Pues precisamente que no queda claro dónde está el famoso punto PUT, el punto de unión territorial, es decir, el punto donde se reúnen, donde coinciden los límites territoriales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Me dediqué a elaborar esta tabla de dónde pudiera estar el dichoso famoso punto PUT. Y son varias opciones. Incluso, fíjense, el estado de Quintana Roo, en su constitución, el año pasado, en el 2019, cambió las coordenadas geográficas del punto PUT. Precisamente en su artículo 46 del texto. Esa reforma, cambiando las coordenadas, provocó precisamente que Yucatán se inconformara y que planteara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva controversia constitucional contra Quintana Roo, demandando a Quintana Roo. Hasta ahora siempre había sido Quintana Roo la defensa de su territorio en contra de Yucatán y Campeche, pero ahora por primera vez surge una nueva controversia, pero ahora el demandado es Quintana Roo y el demandante es Yucatán, y por supuesto de aliado y de tercero interesado. Estoy hablando de la controversia constitucional 226/2019, que no es la primera controversia constitucional, pues surgieron en el año 1997, cuando Campeche crea el municipio de Calakmul sobre este territorio bajo indeterminación. Y bueno, pues hasta ahora ninguna controversia ha sido resuelta, pues hablaremos un poco después. Este es el famoso punto PUT, al menos desde el punto de... Este es un mojón que se construyó en el año 1922. Manuel Medina, el cual trabajaba aquí en la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos en la Ciudad de México. Y él les estaba contando que hace 4 meses pude acudir al punto PUT. Los que aparecen en la imagen junto a mí, aparte de mi libro, son 2 del Congreso local de Quintana Roo. Uno de ellos, el del sombrero, es el presidente de la Jugocopo, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Así que viene a ser Congreso de Quintana Roo. Quintana Roo defiende que esa mojonera es precisamente el punto de unión territorial y pues por eso fuimos allá con la bandera, cantamos el himno de Quintana Roo, en fin. Para mí fue algo muy simbólico el poder ir a un lugar tan emblemático y que es el origen de todo el conflicto. Bueno, yo digo que el no saber dónde está el punto PUT, yo digo que esa disputa territorial, en definitiva, es lo que está causando un abandono de esa zona, de los poblados, que existen altos grados de marginación en esas localidades. Y eso lo puedo evidenciar con este mapa. Vamos a ver. Si ven, hay un pasillo de localidades que están en ese límite entre Campeche y Quintana Roo. Si se dan cuenta, todas ellas tienen un color rojo. Bueno, pues de acuerdo con la simbología que tienen a la derecha, según la CONAPO, que es la que mide precisamente los niveles de marginación en este país, con base en EGI, por supuesto, nos dice que todas esas localidades de la zona en conflicto son de alto grado de marginación. ¿Qué implica ser de alto grado de marginación? Pues que existen altos niveles de analfabetismo, que no hay refrigerador dentro de la casa, que no hay agua entubada dentro del hogar, que los pisos son de tierra, en fin, carencia de muchas cosas. Bueno, pues si se dan cuenta, en la gráfica de la derecha, los que tienen color rojo a nivel Campeche son tan solo un 31%. Bueno, es una tercera parte de las localidades.
Sin embargo, las de la zona, todas, el 100%, tienen color rojo. Es decir, todas son de alto grado de marginación. Si ya nos vamos más allá, vemos que ese color rojo empieza a cambiar por un naranja, por un amarillo, por un gris, que nos indica. Por cierto, que para el INEGI, aprovechando el mapa, pues deciros que para el INEGI, pues estas localidades caen dentro de Campeche. Aunque el INEGI es el primero en reconocer que ellos no hacen divisiones político-administrativas, que ellos lo que hacen son divisiones geoestadísticas, porque ellos tienen que fraccionar el territorio para hacer sus estudios. Y como no se ponen de acuerdo las autoridades políticas, pues ellos de alguna forma tienen que dividir el territorio. Y si se dan cuenta, la división que ellos hacen de manera escalonada. ¿Ven esos escalones entre Campeche y Quintana Roo? Porque eso es debido a que lo hacen con base en función de en qué estado tienen registrada la carpeta básica los ejidos. Si lo tienen en Quintana Roo, pues para el INEGI va a ser de Quintana Roo, y si es de si lo tienen registrado en Campeche, pues va a ser de Campeche. Por eso esa figura escalonada y no rectilínea como en los mapas anteriores que les compartí. Bueno, si nos adentramos en la zona en conflicto, efectivamente vamos a ver condiciones muy lamentables de vida, con viviendas muy endebles, con techos con materiales muy perecederos, de lámina, de guano, calles sin aceras, en fin, un total abandono por parte de las autoridades municipales, también de las CES. En un lugar además donde existe un gran problema de escasez de agua. Quiero decirles que en la península de Yucatán no hay ríos, no hay lagos. Realmente, debido a la composición del suelo, hay una gran filtración del agua de lluvia y, por lo tanto, es un problema el poder contar con el vital líquido. Por eso es que la zona necesita de mucha infraestructura hidráulica para poder acopiar la lluvia que cae en la época de lluvia, que es la que suele estar entre julio hasta octubre. Ahora ya estamos en época seca y entonces estas localidades tienen que sobrevivir con el agua que cayó en la buena época. Por eso hay muchos tanques elevados, es necesario cisternas, que algunas veces las provee Quintana Roo, a veces Campeche, a veces ninguno de los dos. Es un lugar donde el agua potable está a gran profundidad, es un agua subterránea de muy mala calidad. Básicamente tienen que sobrevivir con el agua de lluvia. Bueno, pues les voy a mostrar algunos resultados que pude obtener del trabajo de campo. Obtuve muchos más, pero les voy a mostrar los más relevantes. Por ejemplo, yo les preguntaba a los pobladores, ¿ustedes en qué estado se considera que está viviendo? ¿En Campeche o en Quintana Roo? Bueno, pues una tercera parte me dijeron que en Campeche, otra tercera parte me dijeron que en Quintana Roo, y la otra tercera parte no se complicó. Me dijo que vivían en los dos estados al mismo tiempo. ¿En qué estado están viviendo? Otra pregunta que les hice es, bueno, ¿y qué estado es el que más apoya a tu localidad? Bueno, aquí la mitad de los encuestados me dijo que Campeche, pero a la hora de hacer, en el caso de que se les consultara, porque esta pudiera ser una solución, que se hiciera un referéndum y ver a esa gente a qué estado quisiera pertenecer. Cosa que les anticipo que a las autoridades les importa muy poco la voluntad del pueblo, así que nunca les van a preguntar a qué estado quieren pertenecer. Pero bueno, en el supuesto de que eso se diera, la mitad de los pobladores, en lugar de decir que preferirían ser de Campeche, que es el que más les está apoyando, me dicen que no, que les gustaría ser de Quintana Roo. Bueno, y esta contradicción, ¿a qué se debe? Porque uno pudiera pensar que uno quisiera ser de aquel estado que mejor lo trata, ¿no? Bueno, pues esto es, aquí tiene mucho ganado Quintana Roo precisamente por una cuestión geográfica. Sí, es debido a lo siguiente. La capital del estado de Quintana Roo está mucho más zona que la capital del estado de Campeche, que está a 3 o 4 veces más lejos de distancia. Entonces, cuando tienen algún problema importante o urgente los pobladores de esa zona en conflicto, ¿a dónde van a acudir? Pues a Chetumal, que es la capital de Quintana. Así
que por una cuestión meramente geográfica, Quintana Roo, a pesar de que es el que menos provee de servicios a la zona, pues goza de la simpatía de los pobladores. La ambulancia pues va a llegar mucho antes a Chetumal que a la ciudad de Campeche. Bueno, ¿y qué tipo de disputa es la que estoy estudiando en mi libro? Bueno, Ramírez, pues ella hace una clasificación de los diferentes tipos de disputas que hay y en base a esa clasificación yo me elaboré este mapa conceptual. Concluir que no estamos ante una disputa tradicional, sino una disputa contemporánea, que son aquellas que se caracterizan porque se tiene la conciencia de que los recursos estratégicos son limitados y entonces se lucha por el espacio y por los recursos que se encuentran en él. Ahora, ¿qué es lo que hay en ese territorio que causa el conflicto? Bueno, esta es una pregunta que yo me tuve que contestar desde el principio. ¿Qué está suscitando tanto interés que hay en esa zona? Bueno, una posible respuesta pudiera ser la riqueza arqueológica que hay, porque todo este territorio está totalmente poblado por la antigua cultura maya. De hecho, Flores y Sprague lograron localizar toda una serie de sitios arqueológicos en este territorio. Pero la verdad es que solamente hay uno de ellos que se está explotando turísticamente, que es la de Calakmul, que es el que está marcado por una estrella. Y sin embargo, esa zona arqueológica de Calakmul está netamente en territorio campechano, es decir, no está propiamente dentro de la franja en disputa. Otra posible causa de riqueza en la zona pudiera ser yacimientos de yeso, la posible presencia de petróleo. El estar cerca de la zona de Campeche pues no haría descabellado pensar que puede haber oro negro bajo el subsuelo. De hecho, a mediados de hace 2 siglos, Pemex hizo perforaciones en todo este territorio en busca de petróleo y se encuentran hoy esas perforaciones selladas. No he podido constatar qué es lo que encontraron. Nadie me ha podido decir a ciencia cierta si encontraron petróleo o no. Así que, de momento, pues hay que descartar esa posibilidad. Desde luego no se ha explotado si lo encontraron. Yo finalmente me quedo con que la mayor riqueza que hay en ese territorio está en su suelo. Tras realizar un estudio edafológico del territorio en disputa, puedo concluir que son los mejores suelos de toda la península de Yucatán, donde destacan los suelos vertisoles y feocem, que son ricos en materia orgánica, y de hecho esa riqueza ha hecho posible que tradicionalmente en la península de Yucatán haya habido tanta riqueza forestal, que hoy en día se están talando estos árboles cada vez más a espacios agropecuarios. Son las tierras más ricas de la península y desde luego eso se ve visitando la zona donde la agricultura pues, se desarrolla mucho mejor que en zonas más bajas. Y es que esta es la zona más elevada sobre el nivel del mar en Yucatán. Muy bien, pues gracias al doctor Irineo Martínez pude conocer la teoría del conflicto para poder documentar procesos territoriales. Él en su tesis doctoral habla acerca de esa teoría y acaba de publicar un libro al respecto y me resultó muy interesante. Bueno, tienen aquí en el centro del diagrama. Aquí se da una solución, una relación de tú ganas, yo gano. Es decir, esto pudiera ser, ¿no?, que se pusieran de acuerdo, pero esto es algo que no es fácil de conseguir. Como les digo, ya en el año 1922 señaló cuál era un put en ese mojón que les mostré. Y ese compromiso fue roto posteriormente por Campeche y por Yucatán, así que no funcionó. Otras formas de salir del conflicto, que son indeseables, desde luego, son la de dirigir y la de armonizar. Estoy hablando de las que están en la parte superior izquierda e inferior derecha. Que una de las partes imponga a la otra o que una se subordine totalmente a lo que desea la otra. No son las formas más deseables de salir de un conflicto. Ahora, la peor postura, que considero que es la que se está llevando en esta
es la más indeseable, la que está en la parte inferior izquierda. Evitar. Es decir, las partes actúan como conflicto. Aquí es una relación de yo pierdo, tú pierdes. Es decir, ¿qué conflicto? Podemos hablarlo en otras autoridades, siguen interviniendo como si esa zona fuera suya, como si realmente no hubiera una disputa. Ahora, la mejor postura para poder resolver un conflicto, y es la que yo propongo en mi libro, es la de la cooperación. Fíjense, la relación de yo gano, tú ganas, pero con un enfoque alto, no medio, como pasa con el compromiso. Mediante la cooperación, es decir, mediante la posibilidad de que las autoridades se puedan unir para poder atender de manera conjunta a la población bajo disputa, se puede generar pues un desarrollo sostenible de la región pues envidiable. De todo conflicto se generan energías y esas energías lamentablemente casi siempre tienen efectos destructivos, pero la teoría del conflicto nos dice que si canalizamos esa energía que se deriva del conflicto con fines constructivos, pudiera generar un mayor nivel de desarrollo, en este caso para la zona de disputa. La otra forma de resolver el problema, aparte de la del convenio, que es una buena forma de resolverlo, la otra es mediante la confrontación, mediante la vía de la controversia constitucional, es decir, que sea un tercero el que decida por ti. Bueno, esta es una vía que se ha intentado a partir del año 1997. Fíjense en el mapa de la derecha. Ahí, en el 1 de enero de 1997 se constituye el municipio de Calakmul por parte de Campeche, en el territorio en disputa. Que por cierto, y aquí viene el momento chusco de toda esta historia, mediante el decreto 244, mientras era gobernador Jorge Salomón Azar en Campeche, se emitió ese decreto con errores geográficos garrafales que establecían el límite más oriental de ese municipio al este del meridiano de Greenwich y el límite inferior lo ubicaba por debajo de la línea del Ecuador. Por lo tanto, ese municipio de Calakmul no solamente invadía el territorio de Quintana Roo, sino que abarcaba hasta la India, o sea, era un municipio que no cabía ni siquiera en el mapa de México. Unas semanas después tuvieron que hacer una fe de ratas corrigiendo ese decreto 244 y ahora sí con las coordenadas adecuadas, o por lo menos que entren dentro de la península de Yucatán. Actualmente el municipio pues, hace que Quintana Roo inicie un par de controversias constitucionales, pero contra Campeche y también contra Yucatán, que son la 996. Y hoy en día pues, tenemos una nueva controversia constitucional sobre la mesa, que está pues, ahora conociendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que planteó Yucatán en contra de Quintana Roo, que es la 226/2019, provocada por esa reforma constitucional que les comenté, por la cual Quintana Roo cambia las coordenadas geográficas del punto PUT en su constitución. De esa forma se establece ese polígono que les muestro en el mapa de la izquierda, en donde hay viviendo más de 20.000 gentes, donde hay localidades tradicionalmente quintanarroenses, como son la ciudad de Jo, Tepic, en fin, localidades que pudieran pasar a ser de Yucatán en el caso de que esa entidad controversia constitucional. Pero mi postura es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a resolver este asunto. ¿Y por qué hago esta afirmación tan rotunda? Pues porque no lo ha hecho nunca. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como directriz no pronunciar veto, no solamente en el caso de la península de Yucatán, así se ha conducido también con otros conflictos que hay entre otras entidades federativas en el país, como la de Jalisco con Colima, que también es del año 97, es una controversia hermana de la que existe en la península de Yucatán,
o la que tiene Oaxaca con Chiapas, tampoco. ¿Y por qué diréis que no se resuelve? Pues yo entiendo que porque a favor de quien se resuelva siempre va a haber ganadores, va a haber perdedores, va a haber costos políticos. Y yo pienso que en este país el interés político está muy por encima de razones históricas, jurídicas o geográficas. Los pobladores de esa zona que no tienen culpa de nada de esto, pero son los que en primera persona pues sufren de manera directa las consecuencias de estar abandonados por parte de las autoridades. Otra de los compañeros del Comité Cívico Pro Defensa de los Límites de Quintana Roo, que existe aquí en el Estado, es un grupo de personas que luchan por los límites de Quintana Roo. Ellos plantean la posibilidad de crear el municipio de Nicolás Bravo en esa zona en disputa, al mismo estilo de como lo hizo Campeche con el municipio de Calakmul. Ahí tienen en el mapa cómo quedaría el municipio de Nicolás Bravo, que actualmente no existe, actualmente forma parte del municipio de Tom. Estoy de acuerdo con esta propuesta en el sentido de que la solución yo pienso que tiene que venir de abajo hacia arriba, es decir, a nivel municipal, pero no creo que lo mejor sea seguir fraccionando el territorio, sino más bien mi postura es todo lo contrario, tratar de borrar las fronteras y trabajar sobre el territorio integral. Quiero decirles que esta propuesta de que se cree el municipio de Nicolás Bravo no es novedosa, es una posibilidad que ya estaba planteada desde antes de que se creara el estado de Quintana Roo en 1974. De hecho, este mapa que les presento es del año 1972. Sí, antes de que se creara Quintana Roo como entidad federativa, se presentaron 3 propuestas de cómo iba a dividir en municipios. Bueno, pues en 2 de esas 3 propuestas apareció, pero finalmente se optó por la propuesta que tenía menor número de municipios, tan solo 7, y fue descartada, por lo tanto, la posibilidad de que se creara Nicolás Bravo. Actualmente, pues, se sigue manejando la posibilidad de que se cree como municipio, sería el municipio 12º de Quintana Roo, aunque sí les tengo que decir que no reúne los requisitos quintanarroense para constituirse, porque, por ejemplo, no reúne el mínimo poblacional para crearse como municipio. Necesita al menos 30.000 habitantes en todo el territorio municipal y al menos 10.000 para su cabecera municipal. Bueno, entonces yo planteo una propuesta alterna de solución que no resolvería en sí el conflicto limítrofe, es decir, no va encaminada a decidir por dónde pasa el límite, porque se trata de dibujar el límite en el mapa, esto causa tensión. Entonces, y hemos visto que no llega a una solución. Entonces, vamos a olvidarnos de por dónde pasa ese límite y vamos mejor a pensar en atender a esa pobre gente que está viviendo en la zona en conflicto. Y para ello, una propuesta adecuada, considero, es la del asociacionismo municipal, que es una figura que permite un mayor grado de corresponsabilidad, integración y distribución de competencias con plenitud de facultades del gobierno municipal entre sus asociados, realizando un pacto local intermunicipal horizontal con la superente autoridad para llevar a cabo pues, una gestión y una operación mucho más eficaz que la que se está realizando en la zona en conflicto. Las ventajas de la asociación intermunicipal son numerosas. Yo simplemente les cito las más relevantes, como por ejemplo que genera economías de escala, privilegia también el acuerdo permanente y la toma de decisiones de manera colegiada, independientemente de a qué partido político pertenezcan las autoridades municipales en turno. Mejora también la planeación y administración del territorio al hacerse de manera integral, olvidándonos de dónde termina tu municipio, dónde empieza el mío. De hecho, los que hay en esa zona no entienden de límites político-administrativos. Además, permite realizar acciones que el municipio no podría por sí solo. Necesitamos, por lo tanto, realizar un uso mucho más racional y estratégico de los recursos financieros, materiales y humanos. De esta forma, a través del asociacionismo intermunicipal, pudiéramos incrementar la cobertura de servicios y funciones en la zona, que está bastante carente de ellos. Esta figura también permitiría homologar reglamentos, normas, tarifas y procedimientos en esa región. Se reducirían los impactos ambientales porque con una sola infraestructura se pudiera atender los servicios de varios municipios al mismo tiempo
Y finalmente, pues favorece la transparencia y la rendición de cuentas, no solo entre los asociados, sino también con respecto hacia nosotros, hacia la población. Precisamente esa transparencia es de lo que huyen muchas autoridades. Prefieren trabajar de manera unilateral, independiente, pues para no tener que estar compartiendo en qué se gastan el dinero. Claro. Bueno, pues vamos terminando la exposición, pues para que haya tiempo suficiente para sus intervenciones, para sus preguntas y respuestas, y con algunas conclusiones. Fíjense, en esta gráfica, con pocas palabras, digo mucho. Logro comprobar en mi libro que con una buena gobernanza asociada a una visión geográfica compartida, se logra apuntalar la cohesión territorial sostenible gracias a la inteligencia territorial. Estos son conceptos básicos muy importantes en mi vida, como el de visión geográfica compartida, como el de cohesión territorial, el de la inteligencia territorial de la que nos habla Fariñós. Son conceptos muy importantes. Yo he podido comprobar por medio de la teoría de la gobernanza que es un instrumento válido para poder abordar y dilucidar el ejercicio de la autoridad en la acción regional. Puedo deciros que a lo largo del siglo pasado ha habido diferentes paradigmas. El desarrollo de políticas públicas. Empezamos el siglo pasado con un sistema burócrata que dio paso después a un gerencialismo, y actualmente estamos hablando de algo que está muy en boga, que es lo de la gobernanza. ¿Qué quiere decir esto de la gobernanza? Pues básicamente que ya no le podemos dejar a las autoridades que tomen las decisiones por nosotros de qué es el interés general o el bien común. Han demostrado que no coinciden sus puntos de vista al respecto con el de la población. Nosotros tenemos que estar de la mano, colaborando como actores en ayudar a tomar las decisiones. Y en ese sentido, precisamente, va la propuesta que yo planteo. Yo planteo una figura que sea multinivel. Multinivel porque van a estar presentes en la figura de la asociación intermunicipal los niveles de gobierno, tanto el estatal y federal como el municipal. Y también va a ser una estructura multiactor porque vamos a involucrar de manera activa a la sociedad civil dentro de ese organismo descentralizado que es llevar a cabo la gestión del ordenamiento territorial en el territorio en disputa. De lo que os estoy hablando tampoco es muy novedoso. Realmente, en el año 2010, el INAFED, que es el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, ya nos hablaba de la importancia que es la asociación municipal. Y el diseño que yo planteo es semejante al que os aparece en el dibujo de la derecha, donde hay dos niveles. En ese organismo descentralizado que se constituiría, hay un nivel decisorio, que es el de arriba, y uno ejecutor, que es el de abajo. El decisorio estaría integrado en municipales en conflicto. Pudiéramos empezar por los municipios que están en disputa entre Campeche y Quintana Roo, que son solamente 5. Es mejor empezar con pocos municipios y una vez que se dieran buenos resultados, pues ya pudiéramos involucrar también a los municipios que están en disputa entre Yucatán y Quintana Roo. Bueno, entonces habría un representante de cada uno de esos ayuntamientos, también habría un representante del gobierno federal, el cual cuenta en cada entidad federativa con una delegación de programas para el desarrollo. Aunque la estructura sería multinivel, por lo tanto, los municipios tendrían la voz cantante porque tendrían el mayor número de representantes en el órgano directivo. Por lo tanto, los municipios son los que tendrían pues, la posibilidad de decidir con mayoría de votos el rumbo que quieren seguir. Pero siempre es importante involucrar a los otros niveles de gobierno porque les va a inyectar los recursos necesarios para que sea viable el proyecto, porque todos estos municipios son pobres, están muy endeudados. Y bueno, este nivel decisorio estaría aconsejado, ahí tienen un consejo que sería el consejo, aquí es donde se da lugar a lo que le llamamos la gobernanza.
pues donde estarían involucrados pues instituciones académicas, asociaciones civiles, donde pudieran pues estar precisamente pues asesorando acerca de el rumbo a seguir en este organismo descentralizado. Y finalmente habría un organismo operador, que son los que realmente conocen en la práctica cómo poder llevar a cabo un buen ordenamiento territorial. Ese es el que pudiéramos llamar agente técnico local, que a su vez se apoyaría en agentes de desarrollo local, que son los que trabajarían directamente con los propietarios de la tierra, los ejidatarios, con los prestadores de servicios públicos, acompañándoles muy de cerca para lograr ese desarrollo sostenible de esa zona en disputa. Precisamente a los pobladores les pregunté qué les parecería si sus localidades pudieran ser atendidos de manera coordinada por los estados confrontados. Prácticamente todos dijeron que sí, que les parece muy bien, porque esto haría que pudieran contar con más apoyos, porque mejores servicios públicos que tienen entidades federativas. Bien, pues el aporte principal de mi libro es haber logrado estructurar un nuevo modelo de gobernanza territorial con un enfoque local que se encuentra pues acompañado con una ampliación de la base social y civil pues para una mejor conducción de los asuntos. Al fin y al cabo se trata de una original gestión que se complementa con la inclusión del concepto y práctica multiactor, es decir, involucrar y también una estructura multinivel donde van a estar inmiscuidos los 3 niveles de gobierno que hay en México: local, o sea, municipal, estatal y federal. Es un modelo abierto, sujeto a una autoevaluación constante como respuesta a un conflicto territorial que se adivina lejano de ser resuelto. Efectivamente, yo parto de la idea de que la Suprema Corte no va a resolver, como no lo ha hecho, y mientras, pues no podemos seguir con esta situación. Ya llevamos más de un siglo de la existencia de Quintana Roo. Primero estuvo luchando por su propia existencia y sigue luchando por su extensión territorial. Bueno, pues con esto termino mi presentación. Dejo a su disposición mi correo electrónico por si alguno quisiera ponerse en contacto conmigo. Con mucho gusto les podría facilitar en formato digital este libro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Alonso, por la exposición. Me ha parecido súper interesante. Yo, antes que nada, me gustaría que los que estén interesados en hacer preguntas al doctor, ya sea por el Facebook o ya sea en el Zoom, los de Zoom que lo hagan por el vía chat y los de Facebook que ya los consideraríamos directamente. Yo tengo muchas preguntas y me gustaría empezar por una de carácter histórico, entre que esperamos que haya más preguntas en el chat y todo esto. La primera tiene que ver con la división de Yucatán. ¿Por qué se divide Yucatán? ¿Cuál es la razón por la cual en un momento determinado de la historia reciente de México, México es un país reciente, moderno, es un país moderno, ¿por qué se decide dividir una península que geográficamente no tiene ningún elemento realmente que lo diferencie? O sea, es una península plana, es una península completamente, una plataforma caliza muy plana, sin elementos que los distingan. No hay ninguna montaña, no hay ningún río que diga, bueno, por aquí está Cuenca. No hay cuencas. Y de otro lado, ¿qué tanto esto es el pan de cada día de la división territorial de México? Porque no solamente es en Yucatán, es en todos los estados de la República hay conflictos territoriales. Lo que pasa es que el de Yucatán parece ser que es el más grave. Entonces, ¿cuál es el origen de la división territorial de Yucatán? Si es que me puedes ilustrar al respecto. En el libro, el que aborda la parte histórica, pues sí, se encarga de describir cómo la capital
Capitanía de Yucatán, que era muy extensa, pues pierde lo que es Guatemala, después pierde a Tabasco, en 1862 pierde lo que es Campeche hoy en día, y finalmente, precisamente, surge ese, pero es que esa zona muy lejos del control desde el centro de la República. Esto estaba puesto bajo las fuerzas de la milicia yucateca, que no se daban abasto para domesticar toda esta zona. De hecho, la última pérdida que va a sufrir Yucatán en su territorio va en 1917, en 1902, cuando se crea el territorio federal de Quintana Roo. ¿Y por qué se crea? Pues precisamente porque desde la República se ve que se está perdiendo este territorio que estaba sometido a los rebeldes mayas, a la guerra de castas, que seguramente han podido escuchar de ella. Era necesario domesticar esta zona y por eso se decide crearlo como territorio federal por parte de Porfirio Díaz. Él crea un decreto presidencial en 1902 para crear este territorio federal de Quintana. No se delimita de la mejor manera, no se establece con coordenadas geográficas donde estaría el punto de unión territorial, el famoso punto PUT. Y de ahí pues es el origen de todo este problema. Si hubieran estado señalados esas ficas en el decreto presidencial, pues no habría mayor dilema, pero como bien dices, Pera, pues este tema de la indefinición de los límites territoriales es una constante en el país. Esto es algo que nos dijo en una conferencia el director general del INEGI, que solamente hay 3 estados que tienen perfectamente delimitados sus límites territoriales. Todos los demás están un poco en veremos. Y sí, el caso de Quintana Roo, bueno, el caso de la península de Yucatán, yo creo que sí es el más lacerante territorial que está en juego. Es que estamos hablando de 10.200 kilómetros cuadrados, donde cabe, pues eso, el estado de Querétaro, o para una referencia española, donde cabe pues Navarra, por ejemplo. El caso es que estamos hablando de una gran superficie territorial. Y lo bueno es que aquí no ha habido conatos de violencia como ha habido en otras partes, donde en Jalisco con Colima o Oaxaca con Chiapas, pues sí ha habido muertos, gente que se enfrenta con machete en mano para defender lo que consideran su tierra, y todo provocado, como les digo, por un mal decreto, y que las consecuencias se siguen arrastrando hasta el día de hoy. Nadie quiere tomar una decisión, la Suprema Corte no lo ha hecho, incluso hace unos años la competencia se le pasó al Senado. Se reformó la Constitución Federal para pasarle la competencia al Senado, que sea él el que lo resuelva. El Senado tampoco lo hizo durante 7 años que tuvo esa atribución, y de tal forma que se le devolvió la patata caliente a la Suprema Corte, la cual no quería tener la pelota en su tejado, pero de nuevo se la regresó, y la postura es pues la que ya les comenté: mantener el tema ahí en la congeladora y que todo siga como está. A colación de esto que estás diciendo de la congeladora y de Porfirio Díaz, una forma también de usar, de decidir qué población asociamos con qué estado, es también la historia de estos poblados. ¿Estas localidades son muy antiguas o son producto de un proceso de colonización agrícola que se emprendió también en la época de Porfirio Díaz? Ya sabes que en la época de Porfirio Díaz hubo un proyecto de colonización muy fuerte, apoyado por compañías deslinadoras, que eran también muy ventajosas en la forma como hacían las divisiones, ¿no? Y entonces, no sé si estas poblaciones podrían ser un producto reciente, no tanto un producto histórico, a pesar de que dices que hay muchos yacimientos arqueológicos. Me da la impresión de que estas poblaciones son nuevas.
Me da la impresión. No sé si tú me puedes aclarar algo al respecto. Claro que sí. Bien, efectivamente, el gran interés que hubo en la Yucatán desde el principio del siglo pasado era chicle que se podía poder explotar. Pero sí, la zona de objeto de estudio en mi trabajo son localidades relativamente nuevas, precisamente de desmontes. Es decir, lo que se pretendía con ese programa, ocupados por selva, como era en la península de Yucatán. Precisamente trasladar a gente de zonas del país donde hubiera mayor presión social sobre el suelo y a esta zona que estaba vacía, donde había tierra para todos. Y eso ocurre a partir de la década de los 60, precisamente con la intención de crear Quintana Roo como Estado. Para poder pasar de territorio federal a entidad federativa necesitaba reunir un mínimo de 1.000 habitantes. Entonces se necesitaba gente. Y por eso es que se llevan a cabo estos programas de atracción de población, que vino principalmente, les dijo qué tipo de suelo es al que se estaban trasladando. Esta zona tiene un gran déficit de agua. Y claro, es difícil llevar a cabo agricultura y ganadería con escasez de agua. Eso es lo que hace difícil la vida allí. De hecho, quiero decir, se está luchando para poder dar mediante acueductos el agua a muchas de estas localidades que viven básicamente del agua, el vital líquido durante todo el año. Entonces, se está luchando para que los estados están disputando ese territorio, pero después, a la hora de prestar sus servicios, que emitió una sentencia en Zacatecas, la obligación de destinar recursos para poder llevar esa obra hidráulica a esas localidades, que es un derecho humano, independientemente de a qué estado pertenezcan, pues son humanos y son mexicanos y es necesario llevarles ese agua. Entonces sí, son localidades jóvenes. De hecho, yo me pude encuestar de mayor edad, son los que más me interesaron. Ya los colonizadores, la película bastante completa de cómo surgen estos registros, y siempre pues va a ser atraídos por ese ofrecimiento de tierras para poderlas trabajar, cuando en sus lugares de origen esos colonizadores pues trabajaban para un patrón. Aquí ellos son sus propios jefes. Bueno, pasamos a ver si... quería preguntar a Jocabet y a Josafat si hay preguntas en el chat o en el Facebook para el doctor. Sí, hay preguntas. De hecho, hay preguntas aquí en el chat. Hoy hay bastantes. Sí, yo estaba haciendo una, pero bueno. A ver, adelante. Bueno, la primera de Yusef Abud Russell, creo que es bueno leerla, es: ¿consideraste el carácter de ruta estratégica para trasiego de estupefacientes ilícitos desde Centroamérica hasta Estados Unidos, conocida como la Narcorruta Sur, como aspecto relevante para el control, o como expusiste la falta de asumir responsabilidad por parte de las autoridades campechanas o de Quintana Roo en virtud de la situación de la extrema marginación en la que se encuentran? Pregunta muy compleja, bastante compleja. Y sí. Después... Sí, muy... Sí, efectivamente, es correcto. En una de las partes del libro hablo de ese asunto. De hecho, es una ruta que ha sido retomada en los últimos años por parte de estos cárteles de la droga, precisamente aprovechando en ese territorio. Es un pasillo ideal para el trasiego de avionetas que suelen sobrevolar esa zona sin ningún control. Y de vez en cuando pues aparecen en las noticias alguna avioneta estrellada e incendiada, pues que seguramente tuvo algún problema al recibir ese logístico en tierra para poder seguir ruta hacia Estados Unidos. Que aparece en los medios es un 1% de toda la droga que sobrevuela sobre la zona, con seguridad. Entonces, es una de las razones por las cuales
debe tomarse en cuenta que es necesario tener presencia en la zona, precisamente para ese pasillo limpio de control que existe por parte de las fuerzas de seguridad de México. ¿Tienes alguna pregunta? Espera, ¿tienes tu micrófono? Sí, ya acabo de... No te digo. La siguiente pregunta es de Castro, de Carlos Castro. Dice, ¿estas disputas por territorio no están mediadas por los usos turísticos multinacionales? No, es otro. No tiene nada que ver, no, absolutamente no. Ok. Y bueno, yo había planteado una pregunta, espero que no esté muy enrollada. A ver, permítanme. Dice, bueno, en 1824 en México comenzaron los procesos de atomización política. Con el nacimiento del Distrito Federal, vamos a ponerlo así. Y precisamente también producto de este proceso de atomización que hubo, se fueron creando rivalidades entre territorios. Es muy importante la rivalidad que surgió entre Campeche y Mérida, justamente en 1824, y esto dio paso después a la división de estos dos estados, que serían en 1862, el estado de Campeche y Yucatán. Y subsecuentemente, como bien lo mencionaste hace rato, Quintana Roo se forma, o es su proceso en 1902, ya en la etapa porfirista, ya es lo que nosotros vemos, esa frontera así más o menos como está. Bueno, pero mi pregunta realmente aquí es, ¿todavía se conserva hoy en día una visión provincialista o una visión nacionalista, o cuál es realmente la visión que tiene del territorio las personas ahí en esta franja que está en disputa? Sí, pregunta. Mire, yo, como contesté hace un momento a Pera, la gente que está viviendo en este territorio en disputa, al menos en mi zona objetivo, no se identifican ni con Campeche ni con Quintana Roo. Realmente ellos son gente que han venido de vivir de otras partes. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que es importante fomentar esa identidad transpeninsular. No existe mucha diferencia entre la cultura yucateca, campechana y quintanarroense. Como decía Pérez hace un momento, la península de Yucatán tiene una identidad propia, y no solamente morfológica, sino que es como un lugar aparte de México. Sí, pertenece a la República Mexicana, pero tiene una identidad muy a todos los peninsulares. Yo creo que es necesario reforzar precisamente esos lazos de cultura peninsular. En base a ello es precisamente de que hablo de la importancia de trabajar de manera cooperada, de hecho cooperativa. El problema del conflicto territorial se suscitó desde el centro de la República, precisamente porque no había un gran conocimiento de cuál era la geografía de la península. Y el problema se genera en el centro, pero los problemas se están generando en la periferia. Yo creo que es aquí en la periferia donde debemos resolver el problema. La construcción de una solución de arriba hacia abajo. La Suprema Corte no nos va a resolver el problema. Por eso lo valioso de mi postura, de mi propuesta, que es novedosa en ese sentido. Yo creo que dejemos aparte la nación y tratemos de reforzar esa identidad peninsular que tanto distingue antes de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Bueno, esto que acabas de mencionar lo plantea Martín Checa en una de las preguntas. ¿No será que haya ignorancia geográfica por parte de los políticos para evitar ese tipo de resoluciones? Sí, en la península en 1902, imagínense. Si a un juego, todavía hoy en día el punto PUT, al menos el punto PUT para Quintana Roo, es un lugar bastante inaccesible. Yo pude llegar porque me llevaron en camioneta, en una comitiva especial, pero si no, yo con mi coche no hubiera podido llegar a ese punto nada en mitad de la selva,
y estamos hablando de 2021. Imagínense en 1902 cuando tuvieron que estar abriendo la selva para tratar de estar buscando ese famoso punto PUT. No había un gran conocimiento, por eso es que no se pudo el punto donde iban a coincidir los límites territoriales. Entonces, sí, por eso la importancia de los estudios geográficos, que qué bueno que ustedes dan pues estudios geográficos, porque realmente la geografía nos demuestra que es necesaria para poder resolver muchos problemas cotidianos. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Me puedes decir? Ya no hay más preguntas. Bueno, hay una pregunta más que pregunta, un comentario, ¿no? De Yusuf Abud Russell, ¿no? Russell, que dice que quizás lo importante es que haya recursos hidrogeológicos que puedan estar en disputa. Pero me da la impresión que, por lo que dices, más bien es al contrario, no hay recursos hidrogeológicos o realmente no se pueden disputar, no sé. Me ha extrañado que dijeras que el agua era de mala calidad, si siendo agua subterránea debería ser en un mínimo de buena calidad, ¿no? Vale. Bien, sí, cuerpos de agua. Está el río Hondo, que es el que limita México con Belice. Pero fuera de ahí no hay cuerpos perennes de agua en la zona. Lo único que hay son lo que se conocen como aguadas de lluvia en la época de la temporada. Pero que duran, pues escasean bastante en la época seca. Hay alguna corriente de río, pero son temporales, como el río escondido. El propio nombre ya nos hace referencia de que realmente se esconde con mucha frecuencia. Realmente no hay recursos hidrológicos en la zona. Y sí, el agua subterránea es de muy mala calidad, precisamente por lo que comentabas del tipo de suelo que hay, calizo. Eso hace que el agua sea realmente muy dura, tiene una gran componente de yeso. Por lo tanto, a no ser que se hierva el agua, no es apta para el consumo humano, ni siquiera animal. Lo pueden usar para limpiar la casa, pero poco más. Realmente ellos viven básicamente, dependen de agua de lluvia. Así es. Bueno, si es por dureza de agua, me parece que en Barcelona tenemos un problema de dureza de agua. Esa agua es malísima. Y me parece que toda la costa mediterránea, no solamente en Cataluña, sino en la costa de Valencia, en Castilla-La Mancha, el agua es muy dura. Tiene una cantidad de sales considerable. Entonces, hasta que no llegas a la parte silicia de España, tienes problemas de sabor de agua, ¿no? Yo creo que técnicamente no creo que sea un problema irresoluble, ¿no? Pero otra cosa que mencionabas era en relación con los suelos. Yo estoy de acuerdo que los feocem son suelos muy ricos, pero los vertisoles cuesta mucho trabajarlos porque son una arcilla muy plástica. Enseguida se forman unas grietas enormes cuando hay temporadas secas y se expanden considerablemente en la época de lluvias. Entonces, la única manera de trabajarlas, bueno, este tipo de suelos, de vertisoles, nacen sobre todo en zonas de disolución de calizas, ¿no? Ya sabes que la lluvia, que es ácida siempre, disuelve por el dióxido de carbono el carbonato cálcico y entonces aparece de residuo estos aluminosilicatos, en el caso del Yucatán son arcillas muy puras, ¿no? Más bien más aptas para la cerámica que para otra cosa. Pero los vertisoles son suelos muy complicados de trabajar. Si no se hacen enmiendas muy fuertes, cuesta mucho de trabajarlas, ¿no? Bueno, es un comentario, además hay un comentario de uno del público que también te da la razón, que son suelos muy ricos, ¿no? Sí, cuando fui hace 4 meses al punto PUT, créanme que, bueno, tenemos que entrar, por cierto, por Yucatán. No hay acceso directo por parte de Quintana Roo, aunque parezca mentira. Son campos y campos de sembradío, especialmente de cacahuate. Son tierras rojas muy ricas, donde hay un desarrollo de agricultura que no se ve en Quintana Roo. De veras,
Yo no había visto sembradíos tan extensos y tan mecanizados como en esta zona que es el corazón de la península de Yucatán. Sí, efectivamente, dentro de la península no hay mejores suelos para, bueno, pues para la riqueza forestal, por supuesto, que yo pienso que es la que se debe conservar, pero bueno, definitivamente que si se quiere destinar a la agricultura o a la ganadería, pues también da buenos resultados, siempre y cuando se provea del agua, ¿no? Bueno, tenemos otro par de preguntas, perdón. Dice, planteas que hay varias controversias en la Suprema Corte y explicas unos planteamientos de esta y que son, según aquí, se apresuran muy estáticos. ¿Crees que en algún momento resolverán las controversias? Definitivamente no. Ya lo hubieran hecho. De hecho, se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tenía resuelto las controversias de aquí de la península de Yucatán y los dictámenes resueltos en comisiones. Antes de pasarlo al Pleno, lo que se hizo fue reformar la Constitución Federal para mandar los expedientes al Senado, a una Cámara que no es jurídica, sino es política. Y como les digo, en 7 años lo que hicieron fue dormir el asunto, que ya estaba resuelto en la Suprema Corte, de tal forma que cuando se les regresa la competencia, en el 2012, la Suprema Corte recupera la competencia, pero no recupera los expedientes. Esos expedientes, que ya tenían un dictamen, como les digo, resuelto, se habían perdido. Ya no se sabe nadie dónde quedaron. Y esto es pues una clara evidencia de que no hay interés por resolver el asunto y así va a seguir. Por eso es necesario buscar medidas alternas. La vía de la controversia constitucional no va a ser la solución. Ya ha sido suficientemente demostrado ir a la controversia. Como les digo, tenemos una nueva, 226/2019, y bueno, ojalá me equivoque, pero yo les estoy diciendo hoy que no va a ser así. La Suprema Corte no va a resolver. ¿Y quiénes son los beneficiados? Gracias, Josep, por tu asistencia el día de hoy. ¿Y quiénes son los beneficiados de esta indefinición? Gracias. Y yo, beneficiados. Pues si le preguntas a los pobladores, muchos de ellos piensan que les favorece estar en 2 estados al mismo tiempo, porque sí es cierto que pueden recibir apoyos de programas tanto de un estado como de otro. Pero ciertamente yo digo que son migajas lo que están recibiendo, porque si acudimos a los datos de niveles de marginación, todas estas localidades pues tienen un alto nivel, tienen muchas carencias. Aunque si le preguntamos a la gente que está ahí viviendo si están a gusto, pues ellos me dicen que sí, que están encantados de vivir ahí, aunque realmente pues tengan mucha ausencia de servicios públicos o de muchos beneficios que nosotros pudiéramos tener en una ciudad, por ejemplo. Ellos la tranquilidad la ponen por encima de todo. Tienen mucho tiempo libre, mucho tiempo pues, para poder atender a un encuestador como yo, que nadie me dijo que no a una encuesta. La verdad es que estoy muy agradecido con la gente, los pobladores muy amables, gente muy sencilla y que se conforman con poco realmente. Pero ciertamente que están viviendo, pues eso, un poco a la deriva, un poco dependiendo de si el Estado les quiere atender o no les quiere atender. Cuando conviene sí y cuando no conviene no. Generalmente las autoridades se presentan en esa zona cada 3 años, cada vez que hay un proceso electoral. Y además hay candidatos de los 2 estados. Así que ahí les van dejando sus migajas realmente. Y además es muy curioso porque la jornada electoral coincide tanto la de Quintana Roo como la de Campeche. Así que el mismo día se instalan urnas electorales de los 2 estados en las mismas localidades. Eso sí, esa gente tiene doble credencial de elector, pero solamente pueden usar la última que hayan tramitado para ejercer el derecho al voto. O para beneficiarse de programas pueden usar indistintamente la de Quintana Roo como la de Campeche.
Sí, antes de que se vaya Mirna Quiñones, igual valdría la pena leer su comentario. ¿Lo lees tú, Jocabet? ¿Que tienes la voz más clara? Ok, lo leo yo si quieres. ¿Dónde estaba? Espérame, no lo veo porque aquí encontré otro más de, pero eso ya al final es de Yusef, que ya se fue, que Sí. se disculpaba. El de Mira, Mirna. más arriba dice, Ignacio, estoy de acuerdo con la parte de integrar a la población en la resolución de ese tipo de conflictos territoriales. Sin embargo, queda la duda de cómo realizarlo. Por otro lado, entiendo que la consideración del multinivel para involucrar a los diferentes niveles de gobierno, el federal, el estatal y municipal, están ya contemplados. La cuestión es que quizás no estén planteadas de la mejor manera o no se han llevado a cabo. Y de ahí la certeza de que la SCJN, no sé cuál es, bueno, Es la, la Comisión Nacional de, ¿no? SCJN, no sé qué La sea. Corte de Justicia de la Nación. Eso. Vale. Ok, perdón. Sí, Ahí está la Mirna. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok. Mirna, si quieres aclararlo, tienes el micrófono abierto. Sí. Sí, básicamente, gracias, muy amable. Básicamente, Nacho, bueno, comentar que sí yo veo que haya una estrategia o una estructura multinivel donde se están tratando de coordinar los niveles, los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, pero desde mi punto de vista no ha sido planteada de la mejor manera, es decir, la legislación no apuntala cómo realmente los 3 niveles de gobierno. Bueno, es desde el punto de vista de como yo lo he visto, ¿no? En el sentido de que los municipios, al momento de querer arreglar un límite, se tienen que poner de acuerdo primero entre ellos, después tienen que ir al gobierno del estado para que por medio les emita un visto bueno, y a partir de ahí entonces ya se les reconozca que tienen un nuevo límite. Y finalmente, en el caso en el que algún municipio no esté de acuerdo y el estado dictamine un límite, el municipio tiene todavía la posibilidad de ir a la instancia federal a, no sé, someter un amparo, no sé cómo se llama, pues no estoy de acuerdo, me están lacerando mis derechos, y entonces ahí viene otro asunto de inconveniente. Perdón, me está sonando el teléfono, pero esa básicamente es como mi reflexión, que sí hay ya una estructura en la que se contempla, pero o no se está utilizando de manera articulada. Muy bien. Sí, bueno, sí, quiero decirles que Mirna Quiñones es una amiga que he conocido en estos años de investigación, es discípula del doctor Irineo Martínez y forma parte de este grupo de investigadores que tienen un gran interés en los límites territoriales precisamente porque Jalisco pues, lo tiene con Colima. Y bueno, claro, y está haciendo actualmente sus estudios doctorales sobre estos temas. Con Nayarit y con Guanajuato. Sí, así es. Entonces, además, ella pues está en Jalisco. Quiero decirles que Jalisco es uno de los estados en los que más se ha fomentado la figura del asociativismo municipal, aquí en México, y quizá no haya dado los dos. Sí, como bien dice, pues quizá por una deficiencia en la legislación. Realmente es una figura que debe mejorarse, perfeccionarse en México, porque es algo que no se ha llegado a entender bien cuáles son todos los beneficios que pudiera traer consigo. Nosotros tenemos muchos ejemplos de éxito, pues en España, por ejemplo, la figura de las mancomunidades o la figura de las... bueno, las mancomunidades son solamente entre municipios, pero hay otra figura en la que se permite este sistema multinivel que yo creo que le da un poco más de fuerza al involucrar estos otros niveles de gobierno, porque los municipios en México son muy débiles y necesitan, por lo tanto, ese arropamiento por parte del Estado y sobre todo de la Federación para poder caminar.
esa yo creo que es la mayor aportación de mi modelo, porque esas asociaciones intermunicipales que ha habido en México, pues solamente son, bueno, les falta un poco de fuerza. Es necesario, y de hecho los municipios que yo estudio en mi libro, pues termino concluyendo que no reúnen los requisitos para poder trabajar de manera asociada, por falta precisamente de eso, de un asesoramiento adecuado y porque el marco legal todavía está un poco endeble al respecto. Pero bueno, son cosas que uno puede resolver, que se puede resolver. Yo precisamente tengo la habilidad de elaborar iniciativas de ley, he podido ver cuáles son esos puntos débiles en la legislación y bueno, son cosas que se pueden remediar. Lo importante es la voluntad política, que es lo que ha estado faltando aquí. Hay voluntad política para poder resolver esos problemas. Pues muchas gracias. Saludos a... Bueno, también darle saludos de mi parte al doctor Irineo, que también es amigo nuestro. Mirna, por favor. Ya son las 3 de la tarde. Hay muchas preguntas todavía colgadas, pero creo que ya se ha dicho lo importante. Creo que es importante también que los que quieran hacerte preguntas se dirijan a ti directamente a través del correo que has publicado. No sé si quieres escribirlo en el chat. Sí, de nuevo lo voy a poner. Por supuesto, aquí lo tienen. Mi correo electrónico coincide con mi segundo apellido. Yo me llamo Ignacio Alonso Velasco. Por lo tanto, el correo es velasco@ucro, que son las iniciales de la universidad, en donde soy egresado del doctorado en geografía, @ucro.edu de Educación MX de México. Pues muchas gracias. Y con gusto les contesto sus preguntas y les puedo hacer llegar el libro en digital si es que les interesa. Pues yo ya lo tengo, gracias por enviármelo. Lo estuve buscando ayer con muy buen... Hacer un libro con mucho interés, incluso desde el punto de vista de la geografía, y ojalá que puedas colaborar con nosotros en Geografía Humana